tardes, señoras y señores. En nombre del Instituto Aeronaval y el Centro Naval, queremos darle una cordial bienvenida y agradecerles la presencia de todos ustedes en esta conferencia. En esta oportunidad tenemos el placer de presentar a dos prestigiosos aviadores navales, que a continuación leeré sus currículum. En primer lugar, al señor contraalmirante veterano de la Guerra de Malvinas, retirado Carlos Ernesto Calo. Egresó de la Escuela Naval Militar el 31 de diciembre de 1969 con la promoción 98. Recibió las alas de aviador naval en marzo de 1971. Tuvo destinos en la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, el portaaviones ARA 25 de Mayo, la Escuela de Aviación Naval, la Dirección General del Personal Naval, el Comando de Operaciones Navales, la Dirección de Armamento de Personal Naval y fue agregado naval en la República Oriental del Uruguay. Como aviador naval cuenta con 4.500 horas de vuelo, de las cuales más de 2.000 son en el avión Grumman Sierra 2 Tracker. Realizó durante su carrera más de 300 aterrizajes como piloto al mando en portaaviones. En 1976 y 1977 realizó el curso de señalero de portaaviones e instructor de vuelo de aviones TA-4J Skyhawk en el escuadrón BT-22 de la Armada de los Estados Unidos. En 1981 y 1982 fue profesor de vuelo en la Escuela de Aviación Naval. Fue comandante de Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina 1987-1988 como capitán de corbeta. Escuadra Aeronaval número 2 1992 como capitán de fragata. Fuerza Aeronaval número 2, 1998, como capitán de navío y, como contraalmirante, fue comandante de la aviación naval 2001 y 2002, pasando posteriormente a situación de retiro efectivo. Fue comandante de aeronaves Sierra 2 Eco Tracker durante la guerra por las Islas Malvinas en 1982, realizando 10 misiones de combate desde el portaaviones y desde bases en tierra. Es licenciado en sistemas navales. Desde el 2003 hasta el 2020 se desempeñó como profesor de distintas materias y cursos en la Escuela de Guerra Naval y en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Fue presidente del Instituto Aeronaval desde el 2006 hasta el 2010. En la actualidad es director de la revista de la Escuela de Guerra Naval y miembro del Comité Ejecutivo y fundador del Foro Argentino de Defensa. Es coautor del libro de aviación naval Sierra Sierra y Charlie Charlie Editores, Buenos Aires, 1984. Es socio vitalicio del Centro Naval. Tiene 71 años de edad, está casado con Lelia Ancilotti, tiene 3 hijos y 4 nietas. Reside en la ciudad de Buenos Aires. Y al señor capitán de fragata Scott Dewey. Tiene 43 años. Egresado del Liceo Naval Almirante Guillermo Brown. Ingresó a la Escuela Naval Militar en 1996, egresando en diciembre de 1999 con la promoción 129. Es licenciado en Administración. Sus primeros destinos fueron el buque multipropósito ARA Ciudad de Zárate en el 2001 y en el 2002 el destructor ARA Almirante Guillermo Brown como jefe de navegación. Luego realizó el curso de aviador naval en el año 2004. En el año 2005 realizó el curso de helicópterista en el Ejército Argentino. Posteriormente ocupó diversos cargos en destino de la aviación naval, entre ellos Primera y Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, ayudante del comandante de la Fuerza Aeronaval número 2, profesor de vuelo, jefe de instrucción aérea, subdirector y director de la Escuela de Aviación Naval
y subjefe de la base aeronaval Punta Indio. Realizó varios cursos y estudios profesionales a lo largo de su carrera. En la Escuela de Oficiales de la Armada, el curso básico de armas submarinas y el aplicativo para oficiales aviadores navales. Curso de simulador de vuelo de helicópteros Sea King en la US Navy y en la Real Armada Australiana. En el 2017, Escuela de Guerra Naval, el curso de Estado Mayor y especialización de conducción de fuerzas. Y en el 2021, Escuela Superior de Guerra Conjunta, la especialización en estrategia operacional y planeamiento militar conjunto. Ha recibido varios premios y distinciones. Premio al segundo mejor promedio del curso oficial de control armas submarinas. Premio obtenido por haber logrado el más alto promedio académico en el curso Aviadores Navales. Premio Comandante de la Aviación Naval por haber logrado el más alto promedio de egreso en el curso de Aviadores Navales. Premio Fuerza Aérea Argentina por haber alcanzado el mejor promedio en vuelo en el curso Aviadores Navales. Premio Director de la Escuela de Aviación del Ejército Argentino por haber obtenido el promedio general más alto para un alumno no perteneciente al Ejército Argentino. A continuación, expondrán la Escuela de Aviación Naval desde 1963 hasta el 2021. Señores, un verdadero placer tenerlos con nosotros. Lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, señor capitán Fajre. Le agradezco sus palabras. Buenas tardes. Quisiera ante todo agradecer a las autoridades del Centro Naval, del Instituto Aeronaval y de la Escuela de Aviación Naval por darnos esta oportunidad de contar la historia de la Escuela de Aviación Naval. Y también agradecer a todos los que consulté, en particular telefónicamente, por aspectos que no pude dilucidar investigando en las publicaciones, en los libros o en los historiales. No soy un investigador, solamente soy un testigo y en algunos casos protagonista de algunos hechos en estos últimos 50 años de actividades de la aviación naval. En particular, en el periodo del que vamos a hablar, en esta tarde, me tocó hacer el curso de aviador naval con el avión T-28, que después vamos a hablar de él, en el año 1970, y años más tarde, en el 81 y 82, como me tocó también ser protagonista por ser jefe de programación de las operaciones aéreas, jefe de instrucción aérea y, por supuesto, profesor de vuelo. Antes de continuar con esta charla, quisiera recordar que el próximo viernes 29 de octubre se cumplen 100 años del decreto 166 de 1921, firmado por el presidente el doctor Hipólito Yrigoyen y el contraalmirante Tomás Urueta, que era el ministro de Marina, formalizando la creación de la aviación naval, de la Escuela de Aviación Naval. Continuando entonces con este ciclo de conferencias sobre la historia de la Escuela de Aviación Naval de la Armada Argentina, que dictaron en su momento el capitán Membrana y el señor capitán Troitiño, hoy nos vamos a ocupar de los comienzos del 63 hasta nuestros días en 3 etapas. Las 2 primeras partes van a estar a mi cargo. Va a ser la primera parte T-28 Fennec, la segunda parte es del T-34 Charlie Turbo Mentor, y la siguiente etapa va a estar a cargo del capitán Scott DeWitt y se va a referir, digamos, más a lo que ocurre en nuestros días. Bueno, vamos a comenzar esta parte de la conferencia diciendo que hay una mudanza a Punta Indio. Si bien esto ya estaba en los planes de la Armada, mudar, y si no la escuela, sino mudar las escuadrillas operativas que estaban y que tenían mucha relación con la flota, llevarlas a Puerto Belgrano o a la base Comandante Espora, en abril de 1963 se sucedieron las acciones revolucionarias conocidas como Azules y Colorados, en las cuales estas escuadrillas aeronavales que estaban en Punta Indio tuvieron una importante actuación. Estos sucesos actuaron un poco como catalizador
de la ejecución de los planes que ya habían sido demorados por dos razones. Una, por los costos involucrados en una mudanza de ese calibre, y además porque no se creía que la meteorología de la base aeronaval Punta Indio fuera apropiada para instalar allí una escuela de aviación. El tema es que durante 1963 se le ordenó a la Escuela de Aviación elaborar un plan para mudar las instalaciones desde la base Comandante Espora a la base aeronaval Punta Indio. La tarea de esto recayó en el subdirector de la escuela, en ese momento el capitán de corbeta Alex Nelson Richmond, quien elaboró un plan sumamente minucioso y además estuvo a cargo de su cumplimiento. Según me revelaron varios testigos, el plan de mudanza no dejaba nada al azar, parecía un rompecabezas de difícil cumplimiento. Pero lo cierto es que se cumplió al pie de la letra y que en 13 días, desde que comenzó hasta que terminó la mudanza, la escuela ya estaba funcionando nuevamente en Punta Indio. También se mudó una herramienta fundamental de la escuela, que es el pizarrón de vuelo, que después vamos a ver algunas fotos actuales y que sigue siendo útil, como resultó, comentó en la conferencia el señor capitán Troitiño en su momento. El movimiento de enseres se realizó con camiones propios de la Armada, que sacaron las cosas de Comandante Espora, fueron hasta la estación Grumbein del ferrocarril Roca, que está próximo a la base, se cargaron ahí en trenes y con esos mismos trenes llegaron a la base Punta Indio, ingresaron a la base con el tren y ahí se descargaron todos los enseres. En 1964, ese mismo año, la Escuela de Aviación ya realiza estudios para incorporar dos aviones, el T-34 Mentor y el T-28, el Trojan. Estos dos aviones eran los que utilizaba la Armada de los Estados Unidos, hacía primero un ciclo básico con el T-34 y luego con el T-28, digamos la parte avanzada. Inclusive con el mismo T-28, el modelo Charlie, hacían también portaaviones los alumnos. Mientras tanto, mientras ocurre estos planes, se continúa con la instrucción con el NA, el AT-6 Texan y el SNJ en los años 64, 65 y 66. Ante la necesidad de contar con más pilotos debido a los atrasos en la instrucción de vuelo, en 1967 una promoción, la número 41, es enviada a los Estados Unidos a hacer el curso de aviador naval. En 1967 llegan los primeros T-28 Fennec. Y acá voy a hacer una pequeña descripción del avión. La primera versión que tuvo este avión, el T-28, realizó su primer vuelo en septiembre de 1949, o sea, 4 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Era una aeronave de fuselaje metálico, semi-monocasco, de ala baja, con flaps, con puestos de pilotaje en tándem para 2 pilotos, tren de aterrizaje triciclo, flap de ala tipo ranurado con accionamiento hidráulico, igual que el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje con la característica que las 3 ruedas eran iguales, ¿no? No es normal que suceda eso. Pero bueno, simplificaban la logística, obviamente. Estaba equipado con un motor Wright Cyclone 1820 y que en los Estados Unidos el avión tuvo las versiones A, B y C. Su fabricante, y de este avión se hicieron cerca de 2.000 aviones entre 1950 y 1957. El fabricante fue la empresa North American Aircraft Corporation, que fue absorbida después por la Rockwell International. En 1959, el Ejército del Aire francés se interesa por este avión para su uso antiinsurgencia y adquiere un lote de 148 aviones del modelo A, T-28A, para emplearlos en la guerra colonial en Argel. Recordemos que este avión, el T-28, también se utilizó como avión antiguerrilla en la guerra de Vietnam. Bueno, los primeros 4 aviones de estos 148 fueron modificados por una empresa de mantenimiento de California, de Burbank, California, se llamaba Pacific Aeromotive. Y allí se le cambió el motor, se le puso el motor Wright 1820-56S de un poco más de 1300 HP de potencia, con sobrealimentador del motor. Le pusieron blindajes en la cabina de pilotaje, filtros para la arena para poder operar en el desierto, equipos de comunicaciones, soportes alares para el armamento,
entre otras modificaciones, además menores, que tuvo ese avión, y los franceses lo denominaron T-28F Fennec. En 1965, Francia los desactiva estos aviones y se los ofrece a la Armada de la Argentina. En febrero de 1966 se seleccionan los primeros 45 ejemplares y en junio del 66 se firma el contrato y poco tiempo después comienzan a ser transportados por barco a la Argentina. Ahí llegan, la primera tanda fueron 11 aviones. En total se compraron 65 T-28. Es una de las compras más grandes que hizo la Armada Argentina en aviones, después de la de NA, que fueron más de 100 aviones que compró. NA y SNJ fueron más de 100 aviones, creo que exactamente 105 aviones compraron. Pero esta fue una compra muy grande. 12 de estos aviones, de estos T-28 Fennec, fueron modificados en el Arsenal Aeronaval número 1 en Punta Indio para poder operar en portaaviones. No nos vamos a poder extender mucho en este interesante logro de la aviación naval, que sería muy interesante como para una sola conferencia. Solamente digamos que, como se explicará un poco más tarde, sirvieron para que varias promociones de aviadores navales hicieran sus primeras armas a bordo del portaaviones. Bueno, en 1967 el Comando de Aviación Naval distribuye estos aviones. 20 de estos aviones van a parar a la Escuela de Aviación Naval y otros aviones son destinados a la primera escuadrilla aeronaval de ataque. También, bueno, en ese mismo año, 67, se compra otro lote de 20 aviones más y ahí se compran los blisters con ametralladoras Browning con calibre 12,7 milímetros, con lanzacohetes y bombas. Bueno, los cursos de aviador naval y piloto aviador, hay que tener en cuenta que en el 67 ya, al llegar los aviones a escuela, comienzan a hacer los cursos los instructores de vuelo. Y ya, bueno, a partir de 1968, por empezar, se funden los cursos de piloto aviador de la escuela Gurruchaga con la de aviador naval. El curso comprende las etapas de familiarización, seguridad, acrobacia, instrumental básico, radioinstrumentos, nocturno, formación y armas. Y las demoras en realizar este curso, más los cambios de programas de la Escuela Naval Militar, que aceleró, digamos, el curso para recibirse de Guardia Marina, hizo que varias promociones de la Escuela Naval Militar se juntaran en la Escuela de Aviación Naval. La escuela también tenía asignados un PBI-5 Catalina y varios Beechcraft C-45 que estaban en el centro, en el CAVI, el Centro de Adiestramiento en Vuelo Instrumental, y un helicóptero. Primero tuvo un Sikorsky S-55 y después, con los años, se cambió a un Alfa India 03, un Alouette. El último Catalina que daba en servicio estaba adaptado en el interior como avión aula, y tenía pupitres para que los alumnos se sentaran, pizarrón, etc. En él se hacían navegaciones por todo el país. Recuerdo que con mi promoción en el año 1970 volamos desde Iguazú hasta Mendoza y conocimos con ese avión todos los aeropuertos del sur argentino, llegamos hasta Ushuaia. Al finalizar el curso también se daban vuelos de divulgación, los turnos de divulgación, que permitían, bueno, volar en el C-45 multimotores, y también en el Sikorsky S-55 se daban cursos de iniciación en el vuelo con helicópteros. En 1968 entonces se realiza el primer curso de aviador naval y piloto aviador completo con T-28 Fennec en Punta Indio. Y se dan las promociones 93 y 94 de la Escuela Naval Militar. Y además se juntan ahí las promociones 10, 11 y 12 de pilotos aviadores de la Escuela Complementaria Francisco Gurruchaga. También ese año se finaliza la navalización, esta que habíamos hablado, de los 12 aviones que comienzan a modificarse y son convertidos al T-28P, T-28 papá de portaaviones. Para eso se les acorta un poco la hélice y se les coloca un gancho para poder hacer los aterrizajes. Y se forma, estos aviones se los entregan a la segunda escuadrilla, se resucita la segunda escuadrilla aeronaval de ataque, a la cual son asignados estos aviones. El 30 de mayo de ese año, del 68, el primer Fennec
hace un aterrizaje en el portaaviones Independencia. Primer aterrizaje en portaaviones de estos aviones navalizados en el país. Bueno, con los aviones convertidos por la Armada, 12 de esos, los cuales fueron asignados a esta renovada segunda escuadrilla aeronaval de ataque, y bueno, con ellos se calificaron en 1970 los pilotos de la promoción 44 egresados ese año, que fueron destinados a estas escuadrillas de ataque. En 1969 comienzan los cursos de aviadores navales, las promociones 95, 96 y 97 de la Escuela Naval Militar y la promoción número 13 de aviadores navales. En 1970, en diciembre de ese año, la promoción 45, a la cual pertenezco, y la promoción 14 de pilotos aviadores, siendo todavía alumnos de la escuela, fuimos a calificarnos a bordo del portaaviones 25 de mayo. Calificar es un decir, en realidad hicimos 6 enganches cada uno. La calificación en ese momento eran 10 enganches, así que bueno, por lo menos pudimos conocer lo que era aterrizar en portaaviones. El señalero en esa oportunidad fue el capitán de corbeta Héctor Albino Martini, que fue el verdadero impulsor de esta idea y además era jefe de instrucción aérea en ese momento en la escuela, ¿no? El director era el capitán de navío Raúl Fite y bueno, el 2 de diciembre de ese año, ya a fin del año 71, en un accidente haciendo PTP, preparándose para ir nuevamente a portaaviones, fallece el guardiamarina Néstor Reina, promoción 97, en un accidente durante un turno, y bueno, esa promoción, digamos, a causa de ese accidente se anula la ida al portaaviones de esa promoción. Bueno, continúan los cursos. En 1974, la promoción 49 de la Escuela de Aviación Naval realiza prácticas de aterrizajes y despegues en portaaviones. Son 15 alumnos que embarcan, acá se ve parte de ellos en el portaaviones. Seguramente es la cabina esta donde se tomaban las filmaciones, que estaba arriba de la torre de control, se tomaban las filmaciones de los aterrizajes y despegues. Ahí se realizan algunos enganches y toque y siga también esta promoción, con los T-28P, siempre de la segunda escuadrilla aeronaval de ataque. En ese momento, bueno, el señalero de todo esto fue el capitán, el subdirector de la escuela, el capitán Juan Pedro Villemur, y el jefe de instrucción aérea en ese momento era el capitán Enrico, y el director, el capitán de fragata Carlos García Boy. Ese mismo año, bueno, en un accidente fallece el teniente navío Critelli. En 1976 la situación logística ya no era buena. En particular tenían problemas de motores estos aviones. Ya en 1977 salen de servicio los aviones de la segunda escuadrilla de ataque, que son transferidos a la escuela durante ese mismo año. Durante el 78, con la crisis, con el operativo Tronador, la crisis con Chile, se forma en la escuela la escuadrilla de ataque de la Escuela de Aviación Naval y participan en este operativo destacándose a la Isla Grande de Tierra del Fuego. Las tripulaciones estaban formadas por instructores de la Escuela de Aviación y los pilotos recién recibidos de esa promoción, la que cursaba en el año 78. Lo había cursado en el año 77, digamos. Tenían demorada su entrega de alitas, ¿no? Bueno, operaban básicamente desde pistas, rutas, estuvieron en Río Grande, en Ushuaia, Cabo Domingo, Estancia Sara, Cuya, Los Robles, Los Cerros, aterrizaban en tramos de la Ruta 3, en fin. Además hacían esto en cualquier condición meteorológica, ¿no? Un despliegue muy, muy interesante. A comienzos de 1979 finaliza la era T-34 con el arribo y puesta en funcionamiento del T-34 Charlie 1 Turbomentor, del que vamos a hablar ahora más adelante. Ahora quisiera hacer un comentario personal sobre este avión, el T-28. El T-28 era un avión para su época, año 1949, era un avión de avanzada. De hecho, el manual del avión decía al comienzo que se trataba de un avión de alta performance. El manual lo calificaba así, como alta performance. Y estaba pensado para alumnos que ya sabían volar, así que habían hecho sus primeras armas en un avión más sencillo como el T-34. Y además habían concluido, por supuesto, con éxito esa etapa, ¿no? El T-28, en particular este que teníamos nosotros, el T-28 Fennec, era un avión de guerra.
Era pesado, alto y grande, un poco intimidante para el alumno que se subía por primera vez al avión. El motor de 1300 HP era muy potente, el instrumental muy completo. Acá podemos ver lo que era la cabina del avión este, del T-28, realmente era una cabina con mucha complejidad, muchas perillas, muy compleja. No tenía mucha complejidad en cuanto a los equipos de navegación, tenía solamente un ADF con mascarilla fija, así que eso nos obligaba a hacer cálculos bastante complejos para saber en qué radial estábamos o qué rumbo teníamos que poner para interceptar otro radial. Por otro lado, tenía un equipamiento de armas muy completo. Se podía practicar ametrallamiento, lanzamiento de bombas y cohetes. El sistema de puntería era muy bueno para la época, ¿no? Y además bastante preciso. Era habitual que la Escuela de Aviación Naval compitiera en los torneos de armas que se realizaban anualmente y que ganara a una de las escuadrillas con aviones más modernos y sofisticados. Era habitual que escucháramos la sirena del campo también, cada tanto, y nos enteráramos de que un avión se le había plantado el motor y que se había realizado un aterrizaje de emergencia. También debemos decir que si bien la planta de poder comenzó a dar problemas y que hubo muchas plantadas de motor, el T-28 resistía los aterrizajes forzosos con estoicismo y la mayoría de las veces eran vueltos a poner en servicio en breve lapso. Los accidentes fatales que tuvo el avión fueron, en general, más fallas de pilotaje que de fallas de material. Sirvió este avión durante 11 años. Y bueno, acá quisiera hacer un comentario sobre el primer turno. Me veo ahí sentado mirando esta cabina, en mi primer vuelo. Era el primer vuelo que hacía un avión y cualquier otro, digamos. Había hecho solamente un vuelo en NA, en los cursos previaje, y había viajado como pasajero en un DC-4 en un viaje a Paraguay, pero digamos, como alumno era el primer vuelo que hacía. Bueno, de entrada me dio la impresión de estar sentado en el primer piso del edificio, en el balcón del primer piso del edificio. El avión era enorme. Al ponerlo en marcha, que era bastante complicado, había que apretar muchos botones con una sola mano y mover unas palancas, todo siempre hecho con la mano derecha. Y una vez que comenzaba a girar y a ponerse en marcha el motor, largaba una gran humareda blanca, que según nos habían dicho era el aceite que caía en los cilindros inferiores del motor y que, bueno, al poner en marcha se quemaba y formaba esa nube de humo. Era un poco intimidante. Todo exigía un esfuerzo enorme de cada uno, pero lo cierto es que, bueno, a esa edad uno se adapta a cualquier cosa. Yo tenía en ese momento 20 años recién cumplidos y ya, bueno, después de hacer los turnos de seguridad y de salir solo, ya me parecía lo más normal del mundo estar volando semejante avión de guerra con toda la complejidad que tenía, ¿no? Porque además era un avión que inspiraba seguridad, sobre todo por la robustez del avión, un avión muy robusto. Bueno, ¿qué cursos tenían los T-28? Durante este periodo se dictaron los siguientes cursos: aviadores navales, 11 promociones; pilotos aviadores de la Escuela Gurruchaga, 4 promociones. La última fue la que hizo el curso con mi promoción, la número 14. Prefectura Naval, hicieron muchos cursos, médicos aeronáuticos, becados, inclusive médicos aeronáuticos, algunos que hizo curso de vuelo con T-28, es decir, volaba como piloto. Después, bueno, estaban los cursos de becados extranjeros de Uruguay, Chile, Ecuador. Después, en 1970, se unifica, digamos, desaparece la Escuela de Suboficiales de Aviación Naval y la Escuela de Aviación Naval recibe los cursos estos de suboficiales primeros, cabos principales y formación de conscriptos de la aviación naval. Durante este periodo también la Escuela de Aviación dictaba el curso de aplicación para oficiales de aviación naval, el CAUAN, para tenientes de fragata aviadores, que tenía una duración de 1 año. Además de estar en la Escuela de Aviación Naval, tenían la oportunidad de volar para mantener su capacitación de vuelo, tenían la oportunidad de volar dada la abundancia de aviones que tenía Punta Indio, ¿no? Durante todo este periodo, 62-74, el CAUAN estuvo a cargo de la Escuela de Aviación Naval. En el 74 pasó a depender de la Escuela Politécnica Naval y, bueno, después tuvo otros destinos.
También se dictaban cursos de adiestramiento en vuelo instrumental por parte del CAVI. Eran cursos breves de 1 o 2 semanas, en los cuales los pilotos practicábamos vuelo instrumental, navegaciones, entradas instrumentales. Un curso muy bueno. Eran muy bienvenidos, además, para escaparse un par de semanas de las escuadrillas y, si era posible, llevar a la familia a la cabaña y disfrutar allí del aire bucólico de la base de Punta Indio. Muy, muy agradable. Bueno, también tuvimos simuladores. La siguiente, por favor. Estos simuladores los llamamos los Link. Link era la firma, digamos, de los simuladores, se los llamaba los Link. Eran simuladores de vuelo bastante precarios, pero la verdad es que ahí el trío Meglio, Podreca y Martínez, sobresalientes instructores civiles que con gran experiencia nos enseñaron a muchos aviadores navales a volar, a hacer los primeros pasos en el vuelo instrumental y además perfeccionar nuestras técnicas de vuelo, ¿no? Estos simuladores sirvieron hasta la era Turbomentor. Los primeros años de Turbomentor se seguían usando, después fueron reemplazados por simuladores digitales. Bueno, y otra curiosidad que tenía la escuela era una escuadrilla acrobática, la escuadrilla Aurora, que bueno, acá les rindo homenaje. Hacían acrobacia en formación y era muy destacada esta escuadrilla. Bueno, llegamos a la era Turbomentor. En 1977 se estudia, digamos, la posibilidad de renovar la flota esta de T-28, que ya estaba dando mucho trabajo, por el Beechcraft T-34 Charlie 1 Turbomentor. Y se adquieren 15 ejemplares nuevos en Estados Unidos. Se los fabrica la fábrica Beechcraft de la ciudad de Wichita, estado de Kansas, y el jefe de la misión de compra de esta fue el capitán de fragata Jorge Augusto Fiorentino. El T-34 Charlie 1 Turbomentor es un avión de ala baja, doble cabina de pilotaje, así en tándem también, basado en el exitoso T-34 A y B, que fue utilizado tanto por la Armada de Estados Unidos como la Fuerza Aérea de Estados Unidos y también la Fuerza Aérea Argentina, entre otros países, ¿no? Es un avión diseñado para dar instrucción aérea básica de vuelo, que ya estaba en uso en la Marina norteamericana. El T-34 Charlie 1 era el Turbomentor, estaba propulsado por un conjunto turboeje con la turbina PT6A25 de Pratt & Whitney, Canadá, de unos 750 HP y una hélice de 3 palas de Hamilton Standard. El peso de despegue era 2.500 kilogramos, relativamente liviano. Además de los equipos de comunicaciones y navegación bastante modernos para la época, al día estaba equipado con 2 pods, uno debajo de cada ala para llevar ametralladoras. Llevaba unas ametralladoras calibre 7.65 y 2 portabombas para llevar bombas no muy pesadas, creo que eran hasta 100 o 150 kilogramos cada portabomba. En 1978 estos nuevos Turbomentor se trasladan en 2 tandas, la primera de 7 y la segunda de 8 aviones, y llegan al país en septiembre, en plena crisis con Chile. Los T-28 se mantienen en servicio con un esfuerzo logístico enorme, pero la verdad que se mantienen en servicio muy bien y participan en el operativo Tronador. Y los T-34 también son destacados al sur, pero digamos no estaban armados, así que digamos solamente van para hacer vuelos de reconocimiento. La promoción que se encuentra haciendo el curso en 1978 es enviada a volar como navegantes a las distintas escuadrillas mientras dura el operativo Tronador. Pero cuando regresan, la etapa radioinstrumento la vuelan ya con este avión. Aunque bueno, en 1979 es cuando se forma el departamento de evaluación en la Escuela de Aviación y ya se realiza, digamos, ese mismo año se realiza el primer curso completo con el T-34 Charlie. Y además, bueno, el 22 de mayo de ese año, del 79, se incorporan 2 Beechcraft B-200 Super King Air al CAVI, ¿no? Se los entregan al CAVI para reemplazar los C-45 Expeditor. Acá, bueno, voy a relatar también una experiencia personal. En 1981 me destinan a la Escuela de Aviación Naval y
La escuela iba a recibir ese año 45 alumnos en los distintos cursos. Aviadores navales, prefectura naval y becados extranjeros. Y 15 instructores. Yo era en ese momento jefe de programación aérea. Y mi jefe directo era el señor capitán Alejandro Lefebvre. El ritmo de vuelo iba a ser muy intenso. El director en ese momento era el capitán Saralegui. Bueno, comenzamos a volar en 4 turnos por día con 12 aviones por turno. Algunos instructores llegan a volar esos 4 turnos, era extremadamente cansador. Se preparan las instalaciones de la escuela para recibir a estas promociones grandes. En el hangar se construye una suerte de torre de control frente al pizarrón de vuelo, que todavía está, para monitorear mejor el transcurso de la instrucción, ¿no? Se alista en el aeródromo, digamos en las pistas viejas, se alista una especie de aeródromo de campaña, con la experiencia ya que traíamos del operativo Tronador, y usando los elementos que había ahí. Se coloca un pilot tank, estos tanques tipo colchón, digamos, con una bomba de combustible, y lo que hacíamos era entre turnos, entre el primer y segundo turno, el instructor y el alumno y el instructor rodaban hasta este aeródromo, lo llamábamos la Sarita, este aeródromo de campaña, cargábamos combustible sin parar motor, de ahí íbamos a los peines frente al hangar 9 y cambiábamos el alumno, digamos, el alumno que ya había recibido previamente la conferencia prevuelo, subía al avión y salíamos a hacer el segundo turno. Es decir, hacíamos asiento caliente. A la mañana casi siempre, y a la tarde en algunas oportunidades. También para no demorar la ida a comer de los instructores, se arma un quincho, lo llamábamos el Rincón 9, un pequeño quincho, digamos, una cocina para que los instructores no tuvieran que ir hasta la casa de oficiales y demorar en los almuerzos. Bueno, se arma ahí un pequeño quincho y comemos ahí en el Rincón 9. Bueno, también otra cosa que hacemos es comenzamos a digitalizar la información de las operaciones de vuelo. En realidad lo que queríamos hacer era una lista, es que una computadora, en ese momento no existían las computadoras personales, recién estaban saliendo. Lo que teníamos nosotros era una computadora TRS-80 de Radio Shack, bastante primitiva, digamos, de menos prestaciones que una PC, ¿no? Y bueno, contratamos un programador, y lo que queríamos era meter los 45 alumnos, 15 instructores, repartidos 3 alumnos por cada instructor, meter la información de cómo habían salido los vuelos anteriores, si tenían que hacer turnos de simulador y demás, y que apretáramos un botón y saliera la lista de vuelo. Bueno, eso por supuesto no funcionó, pero fue muy útil porque nos permitió cargar los datos de los vuelos y tener muy rápidamente lista la información, por ejemplo, para los consejos de dirección que se hacían cuando algún alumno fallaba en algún examen o era necesario revisar su actuación. Bueno, en 1981, ese primer año de los 45 alumnos, llegamos a volar, era el mes de octubre. Habíamos volado ya 4.500 horas y no habíamos tenido un solo nácar. Bueno, el nácar es esta tabla, con esta sigla nácar 1, 2 y 3, se colocaba en el pizarrón cuando un turno era anulado por alguna causa y la causa figuraba en la lista, ¿no? Si era por meteorologías, decía nácar 1, si era por falla de avión, nácar 3, etc. Bueno, lo cierto es que ninguna de las fallas de avión, ya sea de armas, comunicaciones, instrumentos, falta de avión, etc., ninguna anulación de vuelo se produjo en estas 4.500 horas. Realmente un avión extraordinario. Y además un equipo de mantenimiento también sobresaliente. Bueno, este es el pizarrón donde se anotaban los vuelos, y cuando un alumno no podía salir a volar, el instructor colocaba el nácar correspondiente. Está todavía en uso. En la foto de la derecha se puede ver detrás la torre de control esa que construimos para poder monitorear el pizarrón de vuelo. Bueno, llegó la era de Malvinas y una división al mando del teniente de navío José María Pereira Dosso, con 4 aviones, tripulaciones y con personal de mantenimiento, se destacaron a las Malvinas. Fueron primero a la pista de Puerto Argentino y de allí los destacaron a la isla Borbón.
Hay una conferencia muy interesante en el canal YouTube del Centro Naval, donde el capitán de navío Daniel Mancela relata muy bien toda la experiencia que tuvieron en esa oportunidad. Para hacer, digamos, una breve síntesis, podemos decir que cruzaron a las islas, fueron a Puerto Argentino, de ahí los destacaron a la isla Borbón, donde había una pequeña estancia con una pista bastante precaria de tierra. En realidad eran varias pistas, pero bueno, la única que se podía usar era la más larga. Se les había dado la misión de interceptar helicópteros y dar apoyo aéreo a tierra, ¿no? Esto, bueno, muy sintéticamente. Un día, en una de las misiones, los mandaron a interceptar unos helicópteros que habían detectado desde Puerto Argentino, y con mucha habilidad estos 4 aviones que, digamos, la relación con el Harrier eran de 4-5-1, lograron maniobrar y escaparse, y ninguno fue derribado. Y acá quería hacer una acotación sobre lo que pasaba en la escuela en los años 81-82. Era mucha la actividad de vuelo que había de instrucción, una actividad dura, pesada, digamos, en el sentido de que requería mucha atención. En el último turno de la tarde, los instructores se dedicaban a interceptar algún avión que volvía inocentemente hacia la base de Punta Indio, normalmente a la altura de Monteveloz o los puntos de notificación de ingreso al circuito de aterrizaje. ¿Y qué hacían? Bueno, se juntaban dos aviones y atacaban de sorpresa a uno de los... Y bueno, eso lo obligaba al instructor que estaba volando en ese momento a hacer maniobras de combate aéreo para sacarse los 2 aviones de encima. Bueno, yo como jefe de instrucción aérea o jefe de programación aérea, un poco me enojé con la indisciplina, digamos, de los instructores, pero la verdad es que me di cuenta que necesitaban hacer eso. De hecho, organizamos, digamos, hacíamos vuelos, volábamos en formación de 4 aviones y hacíamos acrobacia, todo tipo de maniobras haciendo acrobacia. Y esto, yo creo que esta capacidad que adquirieron los instructores en ese momento fue lo que les salvó la vida a los pilotos que fueron a Malvinas en el 82. Una noche esos aviones fueron asaltados por comandos británicos y que los destruyeron en tierra, a estos, a los Pucará con los que estaban y al avión Skyvan de la prefectura. Bueno, ¿qué cursos dictaba la Escuela de Aviación? Bueno, curso de instructor de vuelo, aviadores navales, becados extranjeros. Por acá pasaron pilotos de Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y Venezuela. En particular, Brasil reconstruyó su aviación de ala fija en la aviación naval brasileña, con los cursos que se le dieron acá en la Argentina, primero con T-34 y después con los Maki, con los AMB 329. Bueno, también se siguieron dando cursos a la Prefectura Naval, a la Gendarmería, a la Policía Federal Argentina, también varios pilotos, y al Ejército Argentino. Bueno, los T-34 llevan ya 43 años de servicio, desde que fueron traídos al país hasta ahora, y siguen cumpliendo con la misión para la cual fueron diseñados. Esta solo fue una gran compra de la Armada, y en este sentido yo quiero rendir homenaje a quienes hicieron posible las compras, tanto del T-34 como del T-28, y a todos los que apoyaron las operaciones y la instrucción de los alumnos. Un gran equipo, personal de mantenimiento, de servicios de apoyo de vuelo y de base, tránsito aéreo, meteorología, bomberos, pistas, radioayudas, cocinas, cámaras, peluquerías, equipos, pañoles y otros con los que seguramente voy a ser injusto al no recordar, pero forman un gran equipo que permitía que la escuela funcionara y produjera periódicamente una cierta cantidad de alumnos, ¿no? También los servicios, por supuesto, del Arsenal Aeronaval número 1, ¿no? Y además a los integrantes de los organismos técnicos, a los civiles y militares muchas veces ignorados por la historia, sin cuya actuación las cosas hubieran sido mucho más difíciles o tal vez imposibles. Y a las autoridades que tuvieron a su cargo planear y ejecutar estos planes y adquisiciones, siempre luchando contra presupuestos exiguos y hasta con la incomprensión de lo que es la actividad aeronaval y de sus necesidades. A todos ellos rindo acá
mi más sentido homenaje. Muchas gracias. Bueno, mientras se realiza el cambio de presentación, aprovecho la oportunidad para agradecerle al capitán Membrana que gentilmente me invitara a participar de este ciclo de conferencias hacia los 100 años de la Escuela de Aviación Naval. Es un honor y un orgullo compartir estas charlas con oficiales que tienen una trayectoria sumamente reconocida y con el auditorio que obviamente muchos han compartido la Escuela de Aviación Naval. A las autoridades del Centro Naval también por recibir y permitir que el centenario de la Escuela de Aviación Naval no pase desapercibido, siendo la aviación naval un componente más de la Armada Argentina. En primer lugar voy a iniciar la charla con la frase que se ve en pantalla, ¿sí?, de von Clausewitz, que dice: persigue un gran y decisivo objetivo con fuerza y determinación. A lo largo del ciclo de conferencias, la aviación naval y la Armada mostró la decisión y el convencimiento de que la formación de sus pilotos era la piedra angular para formar su aviación. Y así ha sido desde los inicios de la aviación naval hasta la parte que voy a hablar en las próximas filminas de la actualidad. Y creo que todos vamos a terminar de acuerdo en que esto se cumple desde que empezamos a volar hace casi 100 años. Una vez que entró el turbomotor en servicio, y como decía el señor almirante, le dio a la escuela un medio confiable. Y eso hizo que los cursos se empezaran a desarrollar sin retrasos por mantenimiento y, como nombraba recién, con un montón de horas de vuelo sin incidentes. Eso hizo que la aviación naval empezara a tener un flujo de pilotos a las escuadrillas en gran cantidad, y sobre todo lo que se acostumbró la Armada es que los alumnos llegaban en febrero, en un caluroso febrero, a Punta Indio, y en nada más que 10 meses, en diciembre, cumpliendo las mismas etapas que nombraba recién el señor almirante, se recibían de aviadores navales. Eso hizo que con el tiempo la escuela, al tener esa constancia, empezara también a buscar distintos intercambios, y es a mediados de la década del 90 que empiezan los intercambios con instructores de la Marina norteamericana, que se continúan hasta el día de hoy, ¿sí? Estando los instructores americanos alrededor de 2 años y medio en Punta Indio. Eso para la escuela es un orgullo tener instructores de, obviamente, una armada rectora, y en algunas oportunidades de las cuales he tenido el privilegio de participar, los instructores hemos ido a Estados Unidos, a Pensacola, y hemos visto en vivo y en directo cómo opera la Marina americana y cómo es el curso montado en Estados Unidos. Obviamente, sacando de lado las cantidades, el análisis cualitativo nos da orgullo que tenemos un curso ejemplar y que da placer ver cómo formamos nuestros pilotos. Luego del intercambio con el instructor americano, que normalmente se da con el escuadrón BT-6, que es Shooters, a fines del año 2000 empieza el intercambio también con la Armada de Chile, y 2001 viene un instructor chileno a Punta Indio, que se mantiene hasta la actualidad, con la diferencia que el intercambio con Chile es de 2 oficiales, compartido entre oficiales navales, oficiales de infantería marina y oficiales aviadores, con lo cual hay años que no nos toca tener un instructor chileno. Sí. Sin mayores problemas, ¿sí? Un hito para el Mentor, que es el avión que entró en servicio y sigue estando en servicio. En 2003, nada más y nada menos que 25 años después, ya tenía acumulado 100.000 horas de vuelo, que es un número importante de horas de vuelo, y la escuela a nivel de la aviación naval siempre fue
el destino donde a principios de año ya se estaba volando. De hecho hay algún refrán al respecto. Mientras que el resto se estaba organizando, la escuela ya estaba volando. Y esto es producto de que la escuela tiene un objetivo muy claro y el tiempo siempre es tirano y siempre corre a los instructores, sobre todo al jefe de instrucción aérea, que en diciembre tiene que tener aviadores navales listos a entregar a la aviación naval. Ahora bien, como puse en la filmina, una época de cambios, alrededor del año 2006, con la resolución del Ministerio de Defensa, queriendo el Ministerio de Defensa unir esfuerzos, ordena hacer el curso básico conjunto de aviador militar en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. ¿Eso qué significó? Significó que por un momento la escuela se queda sin su producto inicial, que es el guardiamarina, ¿sí? Que cumplía un año embarcado y después de ese año embarcado pedía el curso y llegaba a Punta Indio. Con lo cual la escuela tiene que, podríamos decir, reinventarse o generar algún cambio, y es donde se crea el curso de orientación de aviadores navales y el curso de especialización. El primero era o es un curso dedicado exclusivamente a recibir los alumnos que vienen de Córdoba y llevarlos a la forma de pensar, la forma de operar y la idiosincrasia que tiene la aviación naval. Y el curso SEAN, que es el de especialización, le muestra al piloto que viene recibido, ya que sabe volar, de Córdoba, las distintas operaciones que hace la aviación naval en una forma básica, ¿sí? Porque obviamente el avión, si bien puede hacer un montón de actividades, la mayoría son básicas. A pedido de la Armada y producto de la falta de aviones que sufre en un momento la Fuerza Aérea, la Armada ve que sus oficiales que van a formarse en Córdoba llegan a tardar del orden de 3 años para hacer el curso. Eso para volver a Punta Indio, hacer el curso de orientación, y en aquel caso los pilotos que iban a ser pilotos de helicóptero, ir a Campo de Mayo y hacer el curso de helicópterista, con lo cual se pasaban del orden de 5 años siendo alumnos, perdiéndose gran parte de su vida operativa, en lugar de estar en una escuadrilla, estando en distintos cursos. Eso lleva a que la Armada pida hacer el curso y se le autoriza como excepción a realizar el curso, si bien el curso depende de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor Conjunto. Los años que por distintas circunstancias la Escuela de Aviación no tiene alumnos, se transforma en una pseudo escuadrilla que tiene una vida operativa limitada y que empieza a realizar distintas tareas que antiguamente no estábamos acostumbrados a ver. La Escuela de Aviación Naval sigue manteniendo su plan de instrucción aérea, como decía el señor almirante, un curso de alrededor de 180 horas que terminaba con la navegación final desde Punta Indio hasta Ushuaia y de vuelta, y ahí con esa navegación final se ponía todo lo que se había aprendido durante el año en las distintas etapas y se daba el broche de oro para egresar los aviadores navales. Con lo cual el resto de los destinos de la aviación naval, como Espora, Trelew, Río Grande y Ushuaia, no estaban acostumbrados a ver los turbomentor en ningún momento del año. El único momento que uno los veía era cuando iniciaban su navegación final. A raíz de estos cambios, la Escuela de Aviación Naval empieza a hacer ataque mar, APAC, curso de controladores aéreos, todo en forma obviamente básica, pero empieza a tener un rol un poco más operativo y no solamente de enseñanza de vuelo. En esa misma época, y muchos recordarán, Punta Indio sufrió los cambios de ser el Comando de Instrucción Aérea a pasar a ser la Fuerza Aeronaval número 1,
en el momento de que el Comando de Instrucción Aérea existía, el CODIA era comandante, pero también era director de la escuela, y fue mutando después a un comando de segunda, ¿sí? Donde los aviadores que llegaban habían cumplido su comando en su escuadrilla específica y volvían a tener un comando con aeronaves como directores de escuela, y termina hoy siendo un comando de tercera. ¿Qué ventaja tiene esto? Algunas ventajas son que la escuela durante muchos años no tenía ese sentimiento de arraigo, porque los pilotos que llegaban cumplían su ciclo de instrucción: primer año instructor básico, segundo año verificador y tercer año examinador, y después volvían a su escuadrilla. Estos últimos años la escuela se comporta más como una escuadrilla donde el instructor es instructor, después es jefe de departamento, pasa por la subdirección y vuelve normalmente como director, con lo cual tiene un poco más de la historia y de los problemas, sobre todo, que tiene la Escuela de Aviación Naval. En la pantalla, como decíamos recién, las operaciones básicas que empieza a hacer la escuela, como vemos arriba, ataque mar con un guiado de tracker, trabajo con infantería marina, trabajo de APAC o de controladores aéreos, y con las unidades de superficie también lo que es ataque mar sobre todo. Como dijo el señor almirante, ya el avión tiene 43 años, sigue siendo un noble avión, pero hay una cuestión tecnológica que es necesario cambiar, porque los instrumentos obviamente en su momento eran un instrumental de tecnología de punta, pero en los tiempos que corren ya tienen sus vetustés y se complica conseguir repuestos, con lo cual a partir del 2015 se inicia el proyecto de modernización de aviónica, sobre todo porque lo que es fuselaje y motor, la turbina, si bien tiene 750 SHP, está prorrateada a 550, con lo cual eso hace que la turbina nunca trabaje exigida y le aumenta la vida útil. Entonces se hizo el requerimiento operativo, vinieron distintas empresas. En pantalla tienen algunos de los conceptos que se pretende alcanzar, ¿sí? Para que el avión vuelva a tener la confiabilidad para poder hacer navegaciones instrumentales, volar en condiciones instrumentales, con la tranquilidad de que el instrumental funciona y lo hace correctamente. Y como la tecnología moderna que vemos en pantalla tiene algunas otras virtudes, ya las pantallas incluyen cartografía, horizonte de respeto. Eso es solamente en cuanto a la aviónica. En cuanto a lo que es el equipo de comunicación y navegación, también está proyectado hacer un cambio y llevar todo a lo actual en cuanto a tecnología de instrumentos. Los cambios también llegaron en la parte educativa. Cuando se crea la Escuela de Suboficiales de la Armada, con asiento en Puerto Belgrano, muchos de los cursos que tenía la Escuela de Mecánica y los cursos que tenía la Escuela de Aviación Naval se van hacia Puerto Belgrano. La Escuela de Aviación Naval se queda con el curso de aviadores navales, el curso de médicos y enfermeros y el curso aplicativo para cabos primeros y cabos segundos aeronáuticos. Salidos estos últimos de la Escuela de Oficiales de la Armada, con 1 o 2 años mínimo en una escuadrilla para conocer un poco la aviación naval, termina su perfeccionamiento en Punta India. Y la Escuela de Aviación Naval en estos años 2006-2007 sufre el desacoplamiento de la Dirección de Educación Naval, y a partir del año 2012 se vuelve a estar bajo la órbita, más que nada para lo que es planes de estudio, manejo de los profesores, de la Dirección General de Educación Naval. Bueno,
cerrando ya la charla, la Escuela de Aviación ha tenido innumerable cantidad de formación de alumnos de las distintas marinas, de las distintas fuerzas. En el 2011 tuvo la oportunidad la Escuela de Aviación Naval de hacer el curso conjunto, teniendo instructores de Fuerza Aérea y alumnos de Fuerza Aérea y alumnos del Ejército. Uno de esos alumnos de Fuerza Aérea, el capitán Brito, fue el que recientemente en un accidente de A4 perdiera la vida, pero fue y es un aviador naval que recordamos en este momento. Sí. Muy bien, y para cerrar, y creo que la foto es más que elocuente, todos los aviadores navales primero son oficiales de la Armada, y la Fragata Libertad es el buque que nos termina de cerrar nuestra formación profesional. Y después viene el otro aula, o el aula con alas, que es el Turbomentor hoy en día, que ha formado a todos los aviadores navales que están en actividad hoy y que cierra o da inicio a nuestra carrera profesional como aviadores. Y como dije al principio de la charla, todos los esfuerzos van hacia seguir formando los mejores aviadores navales para la aviación naval. Muchas gracias. Señor Almirante Cal, señor Capitán Dewey, muchísimas gracias por esta conferencia, que es, como todos ustedes saben, el cierre del ciclo de conferencias que hemos iniciado durante este año para homenajear el centenario de la Escuela de Aviación de la Armada. Insisto con este término porque es la Armada la que decidió tener una aviación naval hace 105 años. Y es la Armada la que decidió tener una escuela propia, no con el espíritu de estar separadas, sino con el espíritu de poder formar, como bien se dijo recién, los mejores aviadores que la Armada necesita para cumplir con sus misiones. Esas misiones que nos llevan a lo largo de todo el litoral y que nos llevan a veces muy lejos de la costa, donde se necesita no solamente saber volar, sino se necesita saber operar, saber comunicarse y estar perfectamente consustanciados de la forma en que la Armada cumple con esas misiones. Agradezco profundamente a ustedes, al señor Capitán Troitiño, que hoy no ha podido estar presente, y fundamentalmente, como siempre lo hemos dicho, que el aviador naval sea un marino con alas no es un eslogan, no es una frase, es una forma de entender la vida y es una forma de entender el vuelo sobre el mar. Muchas gracias a todos. Lo invito al señor vicepresidente del Centro Naval a que nos dé el cierre. Bueno, estimado señor Almirante Cal, señor Capitán Dewey, les agradezco en nombre de todos los asistentes del Instituto Naval, del Centro Naval, por tan clara y completa presentación sobre el centenario de la Escuela de Aviación Naval, donde hicieron referencia a los hechos más trascendentes desde 1963 hasta nuestros días. Dicha presentación relató los hechos históricos más trascendentes, más importantes y matizados con anécdotas muy interesantes desde el punto de vista personal de cada uno de ustedes. Así que en nombre del Centro Naval les quiero hacer entrega de este certificado como expositor en reconocimiento a la presente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor capitán Membrana, por su presencia y por elegir el Centro Naval para poder realizar este ciclo de conferencias sobre la Escuela de Aviación Naval. Bueno, es un gusto y muchas gracias al Centro Naval, nuestra casa. Muy amables. Y muchas gracias a todos los presentes y los que nos miran por Zoom. Y me despido sin antes no dejar de recordarles que la próxima conferencia será en la primera quincena de noviembre y versará sobre la pesca en la actualidad. Será el señor capitán Molina Carranza, el expositor. Así que muchas gracias y hasta la próxima.